Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Primero, como cada semana, quiero darle la bienvenida tanto a Jorge como a Alfa de estar aquí en Literal, su podcast. ¿Cómo están amigos? Hola, hola, todo bien, gracias. Saludos, Jorge y Dave. Excelente. Y como siempre, como cada semana, les traemos un tema apasionante. El día de hoy, no, por supuesto que es un tema que sabemos que les va a gustar. El día de hoy vamos a hablar del villano, el personaje de la cultura pop quizá que la gente más ama. Y vamos a hablar del Joker y por ahí una pincelada de alguno, de qué significa un poquito ser villano, ¿no? Vamos a tener diferentes enfoques como siempre. Y como siempre, amigos, les pedimos que si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, no duden en poner sus comentarios abajo en el enlace y siempre alguno de nosotros les va a responder por ahí. Y bueno, quisiera empezar hablando del Joker. El personaje del Joker hizo su primera aparición en el número 1 de Batman en el año de 1940. Qué interesante que que es el villano por excelencia del Joker, apareció en la primera edición y de ahí fue cambiando su tono, obviamente por diferentes escritores, a ser el Joker que hoy conocemos, pero curiosamente la esencia del Joker siempre se ha mantenido. El Joker fue inspirado por el personaje de Victor Hugo Will Plain en la adaptación fílmica de 1928 que se llamaba El hombre que ríe, The Man Who Laughs. Por ahí pueden buscar la imagen, la verdad es que es bastante desconcertante. Está muy padre esa película y en base a ese personaje hicieron al famosísimo Joker. Las motivaciones del Joker han cambiado durante estos años, de ser un sadista mercenario a un nihilista por excelencia, un poquito incomprendido, pero si nos metemos a realmente, como vamos a hacer el día de hoy, a meternos en el personaje, vamos a ver que está muy claro el motivo y realmente qué es lo que mueve al Joker. Alan Moore le dio un origen más trágico al personaje en esta famosa adaptación que se llamaba The Killing Joke. Hay que decir que no es canon, no está dentro del canon, pero es una de los cómics más famosos. Y en este cómic decía que el Joker tuvo realmente pues un origen trágico. Él quería ser comediante, era una persona muy amable que quería a todo el mundo y él únicamente quería hacer reír a la gente, pero pues la verdad lo pintaba Alan Moore como un puñetas, la verdad. O sea, todo el mundo se burlaba de él, todo el mundo le pasaba por encima, por ahí se metió con algunos problemas con la mafia y al final el Joker termina convirtiéndose en lo que es, porque él tenía una esposa que muere trágicamente estaba esperando su primer hijo y muere, pierde su trabajo, no lo contrataron obviamente como comediante y además la mafia lo culpa de un crimen que evidentemente no cometió. Para ponerle el último granito en el arroz, pues Batman lo tira a una piscina de químicos y ahí es donde nace el Joker. Obviamente estamos hablando de la adaptación de Alan Moore, pero es interesante porque el Joker decía que todos estábamos, y es la principal premisa del personaje, estábamos literal, lo dice en las películas, a un push, a un mal día, lo dice de manera literal, a convertirnos en él, ¿no? El Joker siempre dice que la locura literal está a un mal día. Y eso es un poquito de lo que él siempre hace, ¿no? En esta premisa. Eh, ya les comenté que no es canon. El Joker es primariamente un nihilista moral, pero para él nada está bien o está mal. Siempre los constructos sociales, sobre todo en el tema moral, los pone muy en evidencia. Sobre todo lo explica muy bien la segunda película de Batman de Christopher Nolan, que debatiblemente es la mejor película de Batman, donde él siempre pone esta premisa de que, bueno, la moralidad depende realmente de quién la aplica, ¿no? Este ejemplo que hace cuando están los dos ferries cruzando el río y pone una bomba dentro de las dos ferries, ¿no? Por un lado están familias y muchas personas que viven su vida, digamos, normal, y en el otro ferry están convictos y personas que están en la cárcel, etcétera, y les da una bomba, y entonces tienen que decidir quién va a morir, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que realmente describen perfectamente al Joker. Fíjate que muy interesante que de acuerdo al filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre, decía que reconocer que nuestra existencia es tan insignificante que nos hace darnos cuenta a nosotros mismos que nosotros somos los que tenemos que darle significado a nuestra existencia. Y eso cuando leí en relación a lo del Joker se me hizo bastante interesante porque finalmente es un poquito de la premisa que nos tiene por ahí el Joker.
La idea de una sociedad sin balance también proviene de un sociólogo muy famoso que se llama John Bowlyard, y en su escrito The Transparency of Evil, dice que el tipo de moral que busca Batman es imposible, ya que al querer eliminar a todos los criminales, estos solo serán más extremos y atrevidos y serán una especie de supergermen, en este caso llamado el Joker, ¿no? Es interesante porque al hacer la investigación para platicar del Joker esta semana, realmente son varios autores, sobre todo nuevos filósofos y psicólogos que tratan el tema del Joker, ¿no? Eh, Al final creo que es muy appealing para todos nosotros el Joker, porque decía otro filósofo que nosotros vemos un poquito del Joker en nosotros, ¿no? O sea, esta cuestión de tener una moralidad y de presentarnos ante las personas de una manera y realmente pensar de otra, o de siempre pensar que alguien está haciendo algo moralmente mal de acuerdo a la ética que nosotros tenemos personal, se me hace muy interesante. Pero bueno, esto era un poquito platicar del Joker, digamos, del canon, pues sí, del personaje que fue escrito. Y no sé si tengan algún comentario respecto a esto, amigos, Alfa Jorge. Yo tengo una pregunta para igual y para los dos, pero si no la quieren contestar está bien. Yo les quiero preguntar, ¿por qué creen ustedes que el Joker es tan seductor? ¿Por qué creen que agrada tanto? ¿Por qué creen que es un personaje, ya sea como villano o como incluso protagonista, es alguien que llama tanto la atención y que gusta y que se puede reproducir y se puede volver a hacer y sigue llamando tanto la atención? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, voy a contestar yo primero porque Jorge se me hace un análisis mucho más profundo. Fíjate que es una muy buena pregunta, muy interesante, porque de todos los villanos y de toda la cultura pop, incluso si lo trasladamos al cine, es el personaje que más importancia se le ha dado y de hecho es el único que como personaje pues tiene dos Óscares. O sea, dos veces un mismo personaje logró el Óscar como mejor actor en dos interpretaciones de dos diferentes actores. Y creo que tiene que ver con esta parte que no inconsciente de que nosotros nos gusta que el Joker sea tan irreverente y que el Joker pueda ser tan atrevido y que pueda hacer este tipo de cosas tan fuera del villano tradicional, porque a veces el Joker hasta en sus acciones no pudiéramos pensar que hace el bien, por supuesto que no, pero digamos que el no saber que lo hace tan impredecible y que nada lo mueve, o sea, no lo mueve el dinero, no lo mueve una maldad realmente por querer matar a todo el mundo, siempre es una cuestión de poner en jaque a todos los demás y al status quo, y eso es lo que creo que se me hace muy interesante, por lo menos a mí, por parte del Joker, ¿no? Jorge. Híjole, a ver. De entrada siento que hay muchos Jokers y creo que todos no han causado ese impacto. Algunos sí, otros no. Y también creo que ese impacto además ha sido muy diferente en diferentes épocas. Por ahí alguna vez escuché que intentaron hacer como un cómic especializado nada más de Joker como personaje principal y no pegó. Y a mí se me hizo raro. Digo, yo nunca lo leí, ¿no? Pero esa es la cuestión, o sea, como que algo pasó con ese personaje que de repente se transformó en algo diferente que nos movía a lo mejor cuestiones muy humanas. O sea, una de ellas muy básicas para mí, pues es la risa. La risa tal cual es contagiosa, ¿no? Y ese es el personaje que personifica la risa. Pero creo que la otra es que siento que detrás de lo que representa el Joker sí hay algo que a lo mejor nos hace cierto sentido emocional. No sé si esa frase se entienda bien, o sea, pero como que toca ciertas fibras humanas, que luego, por un lado, a veces eso nos asusta, pero también por otro lado, como que nos fascina un poco. No me quiero adelantar, pero creo que es en parte justo porque juega como esta figura del trickster que muchísimas sociedades han tenido a lo largo de la historia. Que creo que es algo que el rato Alfa va a explicar mejor, pero yo siento que va por ahí. Gracias. Era una pregunta genuina. Yo también pues, es que yo me la hice y
Parte fue lo que originó mi reflexión, la que voy a platicar ahorita, es pues, ¿por qué tanta gente le gusta el Joker? Y sobre eso fui pensando y fui analizando. Entonces, mi respuesta pues ya la verán al rato. Dejó ahí un cliffhanger bastante cool, Alfa. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Ok, bueno, ese tema es gigantesco y además, hablando del Joker, vas a dejar a gente feliz y a gente enojada de seguro, sobre todo aquellos que son súper ultra fans de los cómics. Voy a empezar diciendo leperadas porque de todos los Jokers que he visto, mis dos favoritos en realidad sí vienen del cine, es el Joker de Heath Ledger y es el Joker de Joaquín Phoenix. Son los que más me gustan a mí. Yo no soy ningún purista de los cómics ni para nada, ni los he leído todos, a lo mejor por eso me voy más por ellos. Pero esos dos a mí me, me causaron más impacto que los demás, entonces empezaré como a partir mi análisis desde esos dos. Quizás meteré también un poquito del Joker de Killing Joke, de Mark Hamill, que también se me hace un buen Joker, sobre todo la parte final de la historia, me gusta mucho cómo se maneja. Pero bueno, para iniciar como parte de las reflexiones que traigo, que son dos principalmente, pero quizás haga más. Primero me gustaría como hacer un breve análisis como a veces de aquello que tienen en común el héroe y el villano. Para mí el héroe y el villano acaban siendo como dos caras de la misma moneda, algo de este tipo. Y creo que eso es, por ejemplo, en este caso, Batman y Joker. Ya sé que estamos hablando de Joker, pero creo que para entenderlo bien tenemos que contrastarlo un poquito con ciertas cualidades que sí tiene Batman. Cuando yo me puse hace tiempo a hacer un análisis de Joker, en especial de la película del 2019, recordé cómo a mí me gusta mucho un análisis que hace Platón en La República. Platón tiene muchos diálogos, el más importante de todos es La República, aborda muchos temas, Es verdad. pero hay una parte en donde Platón está haciendo como un análisis, digamos que, del mejor gobierno posible, que es una aristocracia, y luego lo va degradando hasta llegar al peor gobierno posible, que es una tiranía. En la aristocracia se supone que la persona que gobierna una aristocracia es el rey filósofo. O sea, acaba siendo este hombre que es el más sabio de todos. Y en la tiranía quien lo gobierna es el tirano. ¿Por qué demonios les quiero hablar tantito de Platón y de la aristocracia y de un tirano y de un rey filósofo? Porque Platón dice que hay algo que une al rey filósofo con el tirano, o sea, el mejor de todos los gobernantes con el peor de todos los gobernantes. Y es que dice Platón que ambos son los dos seres más eróticos que existen. Platón en la República deja como entre líneas una idea que a mí me encanta, que es que el ser humano es aquello que ama. O sea, tú quieres saber qué es un ser humano en específico, fíjate qué es lo que ese individuo ama, tal cual, ¿no? Entonces, para Platón, un rey filósofo es aquel que ama de forma apasionada la búsqueda de la sabiduría, tal cual. Y en cambio, un tirano es aquel que ama de forma apasionada simplemente, digamos que el goce pues más mundano de todos los goces, ¿no? O sea, simplemente darse placer a través como de sus sentidos. Pero entonces, ambos personajes son los dos personajes que tienen más potencialidad como de hambre a conseguir lo que quieren. Lo que pasa es que quieren cosas muy distintas, ¿no? Uno quiere la sabiduría y otro quiere simplemente el placer por el placer. Y luego Platón sigue haciendo su reflexión y lo que nos dice al final es que en realidad las dos personas que tienen más potencial para crecer es precisamente el rey filósofo y el tirano. O sea, nos están diciendo, el tirano tiene esta capacidad nata de convertirse en un rey filósofo en realidad, pero pasa algo en su vida que lo aleja del buen camino. O sea, es como si nos dijera Platón, el rey filósofo está bien educado, el rey filósofo encontró a lo mejor un guía que lo llevó por el camino del héroe, digamos, y en cambio este tirano se perdió. Porque este tirano, algo le pasó en su vida que, digamos, que lo alejó de la buena educación y lo convirtió en el peor de los hombres. Pero ese peor de los hombres tenía la potencia de ser el mejor de los hombres. Oye, Sí. hasta parece que me estás hablando de un personaje aquí muy famoso en México que se hizo presidente, no sé, me recordó esa historia. Y Bueno, la verdad pues sí, la verdad sí.
Sí, no sé si manchar el podcast con eso, o sea, pero sí, vean a cuánta gente movió, tal cual, ¿no? Y ese es parte del punto, o sea, de cierta forma perversa, los villanos tienen capacidades de héroes, tal cual. O sea, y tú ves, por ejemplo, la vida de Bruce Wayne, y es una vida difícil, es una vida de mucho dolor, en donde le matan a los padres chicos, y donde él tiene que encontrar la fortaleza, digamos, para sobrevivir, y no solo para sobrevivir, sino para hacer algo impresionante con su vida. Pero Joker también, ¿no? Y aquí me gustaría meter al Joker de Arthur Fleck, o sea, el Joker de Joaquín Phoenix. O sea, el Joker de Joaquín Phoenix es alguien que vive en una sociedad que lo está golpeando todo el tiempo, vive además con un problema psicológico muy fuerte, de hecho ya hasta a nivel neuronal, o sea, una risa que al principio de la película es una risa que es un parásito para él, porque es una risa que él no puede controlar, ¿no? Y le llega tal cual como si fuera un parásito, o sea, algo que él no controla y que le está destruyendo los momentos de su vida. Una mamá que es muy mala madre con él, o sea, él fue abusado de chico por parejas de ella y además es una madre que sí lo tiene sobreprotegido, pero que además le genera cierta violencia también emocional fuerte. El punto es que si tú agarras a un ser humano común y corriente y lo pones en los zapatos de Arthur Fleck, ese ser humano va a acabar completamente destruido y lo más probable es que se va a suicidar, tal cual. Y si no se suicida va a acabar teniendo una vida miserable el resto de sus días. Tú ves en cambio lo que hace Arthur Fleck en esta película y Arthur Fleck pasa de ser un personaje totalmente derrotado, que camina con los hombros hacia abajo, que no tiene absolutamente nada de poder sobre su cuerpo ni sobre su psique, y al final se pone de pie y se pone a bailar y se convierte en todo lo contrario. O sea, ponerse de pie y conquistar esa vida tan terrible con ese entorno tan complicado que le tocó es algo que solamente un héroe puede lograr hacer. Sí, David. Sí, gracias. Rápidamente, Jorge. Es que me pareció muy interesante lo que mencionaste porque muchos de los asesinos seriales de la vida real tuvieron esta vida como Arthur Fleck, es decir, que fueron golpeados de niños, que fueron abusados por su papá, por su tío, etcétera, que tuvieron violencia sexual y terminaron como sociópatas y asesinos, ¿no? O sea, que me parece muy interesante ahorita que lo estabas comentando. Nada más era la punta. Sí, ¿qué digo? Ya en la vida común y corriente, ya con los asesinos seriales, creo que ya debe ser un análisis un poco diferente, pero obviamente sí tienen, claro que tienen cosas en común y ahí sí ves reflejado como parte de esta experiencia de ser seres humanos también en los villanos. Este, en esa película, no me quiero como quedar mucho en ella, pero hay unos detallitos simbólicos que a mí me gustan mucho y que me dicen mucho del mundo de Batman y del mundo de Joker y de las características de los dos. Cuando empieza la película, esa película es muy claustrofóbica. Tú ves, por ejemplo, hasta las ventanas del camión donde va Arthur Fleck y están completamente manchadas. Los tonos, además de la película, luego son muy oscuros y son muy sombríos al principio. Y como les decía, Arthur Fleck camina como si trajera todo el peso del mundo en los hombros. Me acuerdo mucho al principio de la película, hay una escena donde él está regresando a su casa y sube las escaleras y las va subiendo así como si estuviera cargando el mundo entero, ¿no? En los hombros. Pero conforme él empieza, digamos que, a transicionar de ser un humano común y corriente pisoteado por todo el mundo y empieza a transicionar poco a poco como en este Joker, la película empieza a cambiar de tonos. La película se empieza a hacer una película que tiende más ahora hacia lo brillante y hacia el blanco. De hecho, acaba en una escena con él en el psiquiátrico, o sea, con un blanco casi quemando toda la escena, ¿no? Y no solo es como los tonos de la película, también es, por ejemplo, hasta la música. A mí me gusta mucho la escena en donde él acaba de matar a su compañero de trabajo, se acaba de vengar de él, y empieza a bajar las escaleras, pero ya las baja con una postura completamente distinta, ya está pintado como Joker, y él ya en sus movimientos tiene mucha fortaleza, o sea, ya es alguien que está en control de su cuerpo, y es una música además de rock and roll, como muy, digamos que animada, o sea,
Es como si estuviéramos viendo, digamos que, el nacimiento de un héroe. Nada más que nosotros sabemos que esa transición en realidad, lo que está pasando es que es el nacimiento de el villano tal cual, ¿no? Y me gusta mucho cómo maneja ese símbolo de la película. Y regresando como a la parte del erotismo, acuérdense cómo ese personaje de ese Joker, pues sí es erótico y sí es sensual también. O sea, acuérdense, por ejemplo, el motivo del baile en la película. En esa película él se pone a bailar cuando hace sus primeros asesinatos en el metro. O sea, después de matarlos, no dice nada, no llora, no grita, no habla, no nada. Lo que hace es se mete un baño y se pone a bailar enfrente de un espejo. Se pone a bailar en las escaleras cuando va hacia el show de Murray. Se pone a bailar antes de hacer la entrada en el show de Murray. Se pone a bailar cuando ya está en la patrulla tirado y se levanta, ¿no? Y con toda la gente ovacionándolo. Y lo primero que hace es bailar antes de pintarse la sonrisa de Heath Ledger en la cara, como tributo. O sea, ahí ves ese componente sensual y erótico y de mucho control corporal en ese personaje. Hay otros Jokers, como por ejemplo lo sería el Joker de Heath Ledger, y ese Joker también es sensual y también es erótico, nada más que él es distinto. Creo que él lo hace más a través de las palabras, por ejemplo. Su lenguaje corporal también es importante, pero es diferente, porque es un Joker que parece que siempre está seguro de sí mismo, es distinto, es un Joker más maduro. Pero ambos, a final de cuentas, de formas diferentes, acaban manifestando pues tal cual su erotismo, ¿no? No sé si hasta aquí quieren decir algo, porque luego me voy a desviar. Yo hasta aquí estoy muy emocionado con lo que estás diciendo y quiero que continúes. Yo rápidamente nada más porque híjole, me vuela la cabeza cuando hablas, me gusta mucho hacer el análisis. Se me hace muy interesante y bueno, no sé cuál prefieran ustedes, igual y al final me lo dicen, pero siempre se han manejado como dos tipos de Jokers, ¿no? El que tiene su origen, como ya lo vimos y ya lo mencioné yo en The Killing Joke, o en esta nueva película que fue una gran película con Arthur Fleck, que es una historia de origen. Y tenemos al Joker de la película de Nolan, donde realmente su origen nunca está marcado, que es el mismo que manejan los cómics. En los cómics el Joker dice incluso cuando le preguntan que cómo fue su origen, dice que a veces lo recuerdo de una manera y a veces lo recuerdo de otra manera, ¿no? Y en la película él hace muchas veces eh, digamos, flashback falso de cómo fue que obtuvo su sonrisa, ¿no? Lo hace en 3 ocasiones diferentes o en 2 en la película, de como queriendo comentar su origen, pero realmente no era su origen. Entonces, ese aro de misticismo a mí me gusta bastante de ese Joker en particular, que es mi favorito del mundo cinematográfico, que fue el que hizo Heath Ledger. ¿Empiezas tú, Alfa, o voy yo? ¿Voy yo? Yo nada más diría que para mí son dos Jokers bien diferentes. O sea, uno representa tal cual el arquetipo del trickster, que es de lo que voy a hablar más al rato, y ese es el de Heath Ledger. El Heath Ledger para mí es más como una fuerza de la naturaleza, es como un... Sí, es un agente del caos, él mismo lo dice, pero absoluto, que no necesita, digamos, es tal cual nada más una personificación de una fuerza más grande que de todos nosotros. No es un humano, es como cuando Jorge decía en el de los héroes, que Aquiles cuando llega allá a la playa a pelear, llega como un dios de la muerte. Entonces, exactamente este Joker es eso, es un dios del caos. Entonces, eso es el Joker de Heath Ledger y me fascina porque es una de las mejores representaciones como de este dios del caos. Y el Joker creo que es Todd Phillips, el director. Eh, este Joker de Todd Phillips, de Joaquin Phoenix, es un hombre devenido en villano, pero es un super hombre. Tal cual lo que dice Jorge, una transformación masiva, una transformación única, pero a partir de que era un ser humano. Entonces eso también es como el humano que pudo convertirse en Dios y se convirtió como una especie de demonio, pero al final de cuentas es un demonio extraño, es un demonio seductor, que por lo mismo es lo más terrible, porque es un Joker es un Joker, es un demonio que jala masas y que convence y que muchos, tal vez no por la parte racional, pero por la parte emocional y visceral, dicen, sí, yo te sigo, tú tienes razón, que hay que destruir este mundo, ¿no? Entonces, para mí los dos son gigantes, para mí los dos son grandes figuras,
pero por diferentes razones. Entonces yo no podía elegir uno. Oye, yo nada más quería decir para dejarle a Jorge continuar, que me parece muy interesante el apunte que haces porque decía Nolan que nunca nadie entendió mejor un papel que Heath Ledger. Y bueno, mucha gente ha hablado de que tanto se metió en el papel, ¿no? Y hay dos momentos que dice Nolan que le volaron la cabeza y que realmente, pues que no entiende a qué nivel llegó Heath de entender el personaje, ¿no? Uno de ellos, ¿se acuerdan cuando empieza a aplaudir en la cárcel? O sea, que eso no Sí, estaba claro. escrito. O sea, dice, eso no estaba escrito. O sea, tenían que terminar la toma y él únicamente tenía que verlos como enojado, o sea, con odio. Y entonces esta escena donde él empieza a aplaudir, dice que todos voltearon, pero pues, o sea, realmente les dio miedo, o sea, que al voltearlo a ver esta cara, como dice Jorge, esta seguridad casi inhumana que entendía Heath Ledger, ¿no? Y en una de las escenas muy famosa que seguramente mucha gente sabe, cuando explota el hospital, entendiendo otra vez este psique del Joker, tenían un shot, porque pues obviamente el hacer explotar no fue con CGI, fue con explosivo real, hicieron explotar todo lo que vemos ahí. No funcionó, porque obviamente no lo tenía él en el control, o sea, lo tenían manejando desde atrás. Entonces, él pica el botón y no estaba sincronizado. Y en vez de parar la escena, él está tanto dentro del Joker que empieza a jugar con el control y sigue la escena y él está en su papel de Joker y vemos 3, 4 segundos después empieza la explosión. Y dice que quedó perfecto, que ningún otro actor hubiera entendido la esencia de lo que significa ser el Joker, ¿no? Entonces, no sé, me pareció importante anotarlo. Perdón, Jorge, adelante. Bueno, voy a responder y de ahí me voy a ligar con lo que quería terminar, que justo era un análisis un poco del de Heath Ledger. Me acuerdo de una frase que viene de Killing Joke, que justo Joker dice que le gusta que su pasado sea de opción múltiple, ¿no? Está padre esa frase. Y que cada que se acuerda de sus memorias de chico, se acuerda de ellas de forma diferente. Yo honestamente, a mí me gustan mucho las dos posturas también, como dice Rafa, pero un chorro. O sea, para mí sí se queda corta la de Jack Nicholson, por ejemplo, ¿no? Esto que se cae en ácido y no sé qué, no sé cuánto. Que también pasan de Killing Joke. Me gustan mucho más, se me hacen mucho más logradas la de Joaquín Phoenix y la de Heath Ledger, pero por cosas completamente distintas. Empezaré con Joaquín y cerraré con Heath, esta vez. Ahora al revés. Con Joaquín me encanta porque hay algo que pasaba con el Joker y con muchos personajes más en historias y en cómics y en novelas, con los psicópatas y con los sociópatas. Y es que muchas veces no les querían poner un pasado. Y no es que se lo quisieran poner para que aterraran, es que no se lo querían poner por el miedo a humanizar a un psicópata o humanizar a un sociópata Exactamente. o algo así. O Sí. sea, atreverte a hacerlo requiere, voy a decir algo que no puedo decir, pero bueno, o sea, requiere realmente aventarte, ¿no? No es Muchos pantalones, sí, mucho muchos valor. pantalones, mucho valor, porque de repente puedes caer en que realmente empieces a empatizar con quien se supone que es un monstruo, ¿no? Y Totalmente. esto lo logran fregoncísimo esta película, o sea, yo sí estaba muy conflictuado durante la película de Joker, porque me acuerdo mucho en la escena donde hace su primer asesinato, que son los tres tipos del metro, y la verdad, durante toda la escena, yo estaba, o sea, la gente yo creo que sí nos provocó esta sensación de estos güeyes me cajan, o sea, y merecen que los maten, ¿no? Son niños ricos que quieren abusar de una mujer, que se nota que se la pasan como tratando mal a todas las personas que consideren por debajo de ellas, que golpean sin razón a Arthur Fleck después también, y hay una parte de ti como muy humana que te dice, denles en la madre, ¿no? Pero luego Arthur los mata de la forma más cruda posible y de repente ya no sabes qué fregados pensar, ¿no? Y esa película hace eso, o sea, te hace que entiendas por qué demonios él es así y que llegues a sentir lástima por él, tal cual, ¿no? O sea, habrá un momento a lo mejor en la que esa empatía se romperá, pero esa empatía sí se logra en algún momento de la película y eso se me hace súper poderoso. Algo que hace rato decías de Heath Ledger, de cómo improvisaba, pues Joaquín Phoenix improvisó un montón de escenas y una de ellas es la del baño donde se pone a bailar. Ese baile no estaba y se le ocurrió hacerlo a él y embona perfecto, yo creo, con la psicología de ese personaje, está fregoncísimo. O sea, es alguien que, otra vez, o sea, no puede con las palabras, pero sí puede con el cuerpo, sí puede con el baile. Y es un Joker súper ultra musical, ¿no? Eso me encanta. Entonces, otra vez son cosas distintas, pero creo que las dos películas logran hacer
lo que querían hacer con el personaje, o sea, logran que sintamos aquello que queríamos sentir, pero son cosas completamente distintas. El de Heath Ledger es diferente, porque el de Heath Ledger, en efecto, sí está deshumanizado, tal cual. El de Heath Ledger, al no tener un pasado, y por el tipo de acciones que toma, es difícil sentir empatía con él, tal cual, no es un ser humano. Y aquí voy a hacer un pequeño análisis que tengo de ese personaje, y es que para mí ese personaje es el personaje que vio Dios a los ojos. Y lo voy a explicar. En la mitología griega, cuando tú veías un dios a los ojos y veías su rostro real, te quemabas y te morías. Eso fue, por ejemplo, lo que le pasó a la mamá de Dionisio. Dionisio es un dios que en realidad nació como hombre, y la mamá de Dionisio se muere al ver directamente los ojos a Zeus. Eso era algo muy común. Tú como ser humano no podías ver el rostro real de un dios a la cara porque no podías con todo eso. O sea, el ser humano no está preparado para entender la divinidad, ¿no? Entonces, para mí, el Joker, ya en su máxima expresión, es el humano que deja de ser humano cuando ve a Dios a la cara. Y ver a Dios a la cara en este sentido me refiero a Joker ve la realidad tal cual es. Y está raro, porque supone que está loco. Pero es el loco que vio la realidad tal cual es. Y la realidad tal cual es una realidad que no embona con la razón. La razón y la realidad en realidad tienen muchos conflictos, hay muchas cosas irreconciliables entre la realidad y la razón, porque hay muchas cosas que la razón simplemente no puede entender y no puede abarcar, ¿no? O sea, si realmente le pones atención al mundo, te vas a dar cuenta que los seres humanos somos insignificantes. Te vas a dar cuenta que el mundo está lleno de dolor también, que el mundo está lleno de padecimiento, que el mundo en realidad no es justo. Pónganse ustedes a ver cómo funciona, por ejemplo, en la naturaleza, cómo se comen los animales unos a los otros. Es terrible. Y hay un chorro de sufrimiento, más allá del sufrimiento humano. Y luego encima pónganle el sufrimiento humano. O sea, si estamos en un mundo lleno de dukkha, de sufrimiento, como diría el budismo. Eso el budismo lo leyó perfecto, ¿no? Y creo que eso es algo que Joker lo entendió. Y lo entendió o sea, de a de veras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú te das cuenta que el mundo está lleno de dolor, que el ser humano es insignificante, que él es insignificante también, y que en realidad todas esas cosas que creemos que nos da valor son mitos por el hombre, son mitos creados por el hombre, y esos mitos se acaban rompiendo. Llámale religión, llámale leyes, llámale valores, llámale lo que quieras, la ciencia, lo que sea, todo se va a acabar rompiendo. Así O somos, sentido ¿no? de vida, como dice O Dave, sentido de vida, ajá, que dice, como no existe yo se lo tengo que poner. exacto. Se rompen todos. Entonces, cuando te das cuenta de todo eso, cuando realmente ves así la realidad tal cual es, cuando eres el hombre que rompió todos los mitos y te quedaste sin un solo mito que le diera un sentido a tu vida, sin una sola historia, sin una sola ficción que te diera gravedad, entonces te conviertes en el más divino de todos y te conviertes en un ser nihilista. Y el ser nihilista para mí es alguien que está viendo el abismo que es todo, la irracionalidad que es todo, el sinsentido que es todo. ¿Qué fregados haces, o sea, qué fregados haces con eso? Bueno, una de las cosas que puedes hacer con eso, y quizás la única, si no quieres construir tú un sentido, aunque es un sentido ficticio, pues es reírte, o sea, no tienes de otra más que reír. Y para mí eso es el Joker. Fue esa persona que vio la realidad tal cual es, vio a Dios a los ojos, y no le quedó otra más que reírse. Y después lleva este caos, no porque él realmente quiera hacer un movimiento social, un movimiento político, lo que sea, filosófico, simplemente porque es divertido para él. O sea, llenar de caos el lugar en donde él esté, ser un agente de caos, porque ya cuando nada tiene sentido, parecería que lo único que parecería que vale la pena es pasarla bien, y es reírse con el momento, y es reírse con los demás. Oye, Jorge, rápidamente, como en la película, ahorita por lo que dijiste, me recordó esta escena donde tiene miles de millones de dólares en el barco y que le dice, ¿qué vas a hacer con todo este dinero? Lo voy a quemar porque para mí lo que me interesa es la gasolina y la gasolina es muy barata y empieza a quemar el dinero. O sea, me pareció un ejemplo exacto de lo que estabas diciendo. Sí, o sea, y hay muchas cosas que apuntan hacia allá, o sea, también en Killing Joke, al final de Killing Joke, Joker le dice a Batman, es que ¿por qué fregado no te ríes?
¿no? ¿Por qué no te ríes? O sea, ríete, date cuenta de lo absurdo que es todo esto, ¿no? O sea, como ese como te empeñas en ver las cosas de forma real y aferrarte a la realidad y realmente lo que está pasando es que no ves las cosas tal cual son, o sea, tu seriedad no te permite darte cuenta que lo único que nos queda es reírnos, ¿no? De todo. Y Batman, de hecho, al final de Killing Joke se acaba riendo con una broma de él y está bien padre. Bueno, es un apunte nada más ahí, pero está bien padre porque yo creo que Batman acaba representando entre muchas otras cosas, o sea, la oscuridad, el orden y también la seriedad. Y Joker es la luz y es la irracionalidad y es la risa, ¿no? Y ahí Batman de repente sí pierde como esa racionalidad y ese orden. Pero bueno, entonces, para mí, por ahí va el Joker. El Joker de Joaquín Phoenix quizás, si le das tiempo, se va a convertir en eso. El Joker de Joaquín Phoenix, recuerdo que hay una escena en donde le dice a Murray que él no es político, que toda esa revolución que él está levantando en las calles fue un accidente, ¿no? Y para él es muy divertida. De hecho, me gusta mucho cómo Joaquín Phoenix, durante toda la película, actúa como un niño. Y al final, cuando está viendo todos los destrozos en las calles y toda la revolución que él quizás provocó, en realidad él no le interesa eso por una cuestión política, simplemente le interesa pues porque está chingón, ¿no? O sea, porque ve, o sea, eso es divertido, tal cual. Entonces, aquí creo que se forma un vínculo muy natural y muy directo hacia el trickster, porque ya como abriendo la toma y diciendo qué fregados hace el Joker, por ejemplo, en las historias y en las sociedades, yo diría, una de las cosas que hace el Joker es que el Joker sí es revolucionario. Aunque él no le interese lo político y aunque él no le agarre un sentido a las cosas, el Joker sí mueve el status quo, el Joker sí mueve y sí pone en juicio y en crítica y sí, o sea, hace como pequeñas grietas o muy grandes en la estructura social. Muchas veces el héroe no siempre, Batman no lo hace, al menos Batman no, o sea, Batman sigue jugando con las reglas de la sociedad y esas reglas realmente no las modifica tanto. No, Y la por mayoría de mucho los que, seres no lo hacen. sí, no lo Justo, hacen. justo son Los los de cómics, ¿no? defensores de los valores establecidos. Ajá. Ujú. Y Joker sí las rompe, definitivamente, ¿no? Y no le interesa romperlas por algo en específico, pero las rompe. Entonces, no sé, Alfa, antes de que diga más cosas más adelante, si tú quieres aquí hacer el vínculo con lo que traes de los Trickster, porque creo que embona perfecto. Eh, ¿Les late? ¿Les late que entre? Sí, Dale. Oye, nada más quiere hacer el comentario, Alfa, a ver si me recuerdas, Jorge, por ahí en un podcast pasado. Ahorita lo que dijiste me hizo el flashback y qué interesante siempre la realidad superando a la ficción. Por lo que dices del Joker, que entiende este Big Boy y que se ríe de él, y como muchos pensadores y mucha gente hace mucho tiempo, tú decías que uno de los pensadores dijo que de lo que más se sintió orgulloso en su vida es de nunca haberse carcajeado. uh-huh. ¿Te acuerdas? Que por ahí lo Sí, mencionaste. Y tuve el sí. flashback, dije, mira, qué interesante, ¿no? O sea, y dentro de este nihilismo del Joker, para él todo es, no es que todo sea una broma, es que realmente no tiene sentido. O sea, si ves Exacto, es absurdo. el gran, exacto, el gran picture de la manera nihilista como él lo ve, pues nada tiene sentido. O sea nada es por ser, o sea, realmente nuestra vida es muy insignificante. Entonces, Ujú. se me hizo interesante hacer el apunte. Sí me late mucho, Alfa, adelante. Venga. Parece que voy a desviarme, pero en realidad no me estoy desviando. Voy a empezar contándoles un pequeño cuentito, la verdad no está nada largo, y este cuentito me va a ayudar a entrar en materia. Entonces este cuentito se llama el cuento de las polaridades. Entonces entendamos la polaridad como tal cual: bien, mal, luz, sombra, principio, fin, vida, muerte, calor, frío, las polaridades, ¿sí? Entonces, ese es el cuentito. Y empieza con una quote, con una cita de Emily Dickinson que dice: salgo con linternas a buscarme a mí misma. Eso lo dice Emily Dickinson y el cuento es: en un principio, antes de que algo iniciara, antes de que cualquier cosa fuera, en el cosmos habitaba un ser. Pero al ser la totalidad y encontrarse completamente solo, no sabía de los límites, no existían las distancias, no podía imaginar lo que era la profundidad, los colores, las formas. Entonces fue cuando vio algo. Enfrente de sí mismo apareció otro ser parecido a él.
Pero cuando uno era oscuro, el otro era claro. Cuando uno era pesado, el otro... Cuando uno corría, el otro lo perseguía. Se tocaron y entendieron que eran ellos mismos gracias a que existía otro. Reconocieron en dónde terminaba uno y dónde comenzaba el otro. Les gustaba acompañarse, perderse, volver a encontrarse. De sus bailes, sus juegos, de sus descubrimientos, sus lágrimas y sus sorpresas, surgieron las 10.000 cosas, las 30.000 cosas, las 100.000 cosas. Los mundos comenzaron a tener forma y las formas se diferenciaban cada vez más. Se entendieron creadores, padres, madres de lo que ahora existía. Se sintieron orgullosos y comenzaron a decir, esto es mío, yo lo hice. Y el otro respondía, pero yo te ayudé, eso también me pertenece a mí. Así que comenzaron a competir. Comenzaron a crear pensamientos, ideas, luces, sombras, emociones, reinos, pruebas, historias, cada vez más grandes y más importantes, imponentes, definitivas, para decirle al otro, yo soy superior, yo soy el protagonista de la historia cósmica. Tomaron distancia y vivía cada uno en sus propios espacios, pero todavía de vez en cuando se reunían a beber y a cantar, a recordar cuando se encontraron, a recordar cuando se encontraron y entendiendo que eran uno solo decidiendo jugar el gran juego de los opuestos, y que incluso ahora, en las infinitas riñas y competencias, era el otro el que les empujaba a ser mejores, era la otra parte la que los impulsaba a moverse, a crear. De no ser por ese juego de rivales, lo más increíble que habían creado jamás hubiera existido. Entonces bebían y se abrazaban, y el día siguiente volvían a competir. Hasta que en una ocasión el otro no asistió a la reunión. No hubo un encuentro de reconciliación. Demasiado ocupado estaba. Absorto estaba en la creación de nuevos planes, mejores estrategias para triunfar y ser el único. El que asistió a la reunión se enteró de esto y terrible fue su cólera. La ofensa se pagaría 10 veces más cara, y poseído por la ira, también planeó y también creó. Ejércitos de uno enfrentaron a ejércitos de otro. Después fueron dioses de uno contra dioses de otro. Sembraron discordia y separación en cada una de las especies. Los hombres también olvidaron que eran hermanos y se dejaron morir de hambre. Se esclavizaron. Fueron ciegos al sufrimiento de aquellos que se permitieron nombrar como a los otros. Se regocijaban en sus placeres a una costa del sufrimiento de los demás. Lo que alguna vez fue un baile cósmico se había convertido en una guerra. Lo que una vez fue un encuentro y un reconocimiento, ahora era un olvido. Lo que antes era armonía, ahora era caos. Tanto olvidaron que olvidaron también que todo lo hicieron juntos y que parte de uno siempre habita en el otro. Y así, todavía, a pesar de todo, aún en estos tiempos de separación absoluta, hay destellos de entendimiento. Hay algunos que se resisten a olvidar y cantan las antiguas canciones de creación y reconciliación. Y hasta el más necio y belicoso alguna vez ha sentido que es parte de algo más grande, y aunque no haya podido ponerlo en palabras, por un instante se supo unido a todo lo que hay. Y este es el mundo que habitamos, un mundo que sufre y lucha porque ha olvidado que detrás de todo solo somos una unidad que se dividió para conocerse y poder encontrarse a sí misma. Ese es el cuentito de las polaridades. ¿Y por qué lo traigo aquí a tema? Tal vez algunos ya lo habrán ido como estado intuyendo desde que lo estaba contando. Y es porque cuando yo me puse a pensar en el Joker, de entrada para mí el Joker, como platicábamos, es el arquetipo del trickster. Y el arquetipo del trickster, es decir, como esta energía que se personifica en varios personajes o en varias situaciones, es por esencia el rival, el opositor, el que pone trampas, es el que hace trucos, el que mete el desorden y el caos en donde debería haber orden y donde deberíamos tener paz. Y para mí fue muy interesante pensar ¿se acuerdan en el podcast de la muerte cómo yo les preguntaba cuál es nuestra relación frente a la muerte? Pues aquí es exactamente lo mismo. ¿Cuál es nuestra relación frente al mal? Y culturalmente, ¿cómo hemos visto a lo que generalmente consideramos como malo, a lo que consideramos como perjudicial? Entonces, para no hacer como un gran así
traer mucha información, dije, bueno, pues voy a contar este cuentito y a partir de ahí me disparo. Y lo que pasa es que en este cuentito tenemos 3 momentos. El primer momento encontramos a las polaridades como una armonía creadora. En el segundo momento encontramos a las polaridades como un conflicto potenciador. Y en el tercer momento encontramos a las polaridades como separadas y en un extrañamiento del otro. Y no es que haya sido cronológico, pero sí existen estos 3 abordajes dentro de las culturas humanas, en donde hay culturas, hay creaciones artísticas, hay filosofías, hay abordajes en cada uno de los 3. Insisto, no van por orden cronológico, pero van por orden temático. Eh, Aquellas cosas que ven a las polaridades como una armonía creadora es el Dao con el Yin y el Yang, por supuesto, es aquellos que narran mitologías del trickster, es decir, de este Joker, pero como empleado de Dios, como trabajador de Dios. Hay muchos mitos en donde es Dios el que le dice, ve a poner esa prueba. Es Dios el que le dice, déjame esto ahí medio en caos. Es Dios el que le dice, hey, ve y haz este truquillo. O es el trickster que cuando Dios le encarga hacer algo, se va un poquito por su cuenta y Dios se da cuenta, pero lo dice, está bien, vamos a continuar porque esto le da vida al mundo. En el brahmanismo también existe, en el budismo existe este momento y en muchos momentos del misticismo, como en San Juan de la Cruz y en Teresa de Ávila, encontremos la polaridad como una armonía creadora. Es el encuentro y la dinámica de los opuestos lo que permite la existencia de lo que hay. Es un estado de entendimiento, de navegación entre las dos polaridades sin juzgarlas o sin preferir una. Luego tenemos el otro momento, el de el conflicto como potenciador. Y aquí ya tomamos partido. Aquí un lado, una polaridad busca prevalecer, busca dominar. Y los que juegan este juego, tal vez en el fondo reconozcan que todo se trata como de, en el fondo hay armonía y en el fondo todo es parte de un gran juego. Pero mientras lo estoy jugando, le voy a echar todas las ganas por ganar. Mientras lo estoy jugando, voy a tratar de ser el mejor y a veces se me va a olvidar que es un juego y me voy a volver loco y voy a querer dominar. Este, si uno desaparece, si se desaparece mi contraparte, yo voy a disminuir, yo voy a menguar, yo voy a perder mi sentido y definitivamente mi razón de ser y todos mis poderes. Y dentro de este abordaje tenemos a la figura del trickster como libre, como agente del caos. Tenemos a Darth Vader contra Luke, es decir, Darth Vader es un gran opositor, pero gracias a que existe Darth Vader y que Darth Vader es esta fuerza, es que Luke puede trascender y convertirse en lo que se va a convertir. Si no existiera esta fuerza negativa, Luke se hubiera quedado como un pequeño granjero, hubiéramos pedido al más grande maestro Jedi de la historia, ¿no? Los dioses griegos, todas las historias de los conflictos de los dioses griegos están dentro de este abordaje. Todos los conflictos de los dioses griegos nos entregan algo, a final de cuentas. A pesar de que sean muy conflictivas y a pesar de que sean tormentosas y haya castigos, muerte, transformaciones, al final hay dones para los demás y crecimiento de todos. La historia de el Enuma Elish, Gilgamesh contra Enkidu, también. Niki Lauda contra Hunt, hay una película que se llama Rush, véanla, es tal cual se odian. Son dos pilotos de Fórmula 1 y se odian, son completamente opuestos, pero al final reconocen que fue el otro el que le permitió convertirse en la mejor versión de sí mismos. Es Messi contra el bicho, contra CR7, por supuesto. Es en la novela gráfica de Watchmen, Ozymandias contra el mundo entero. Es en la película de Whiplash, en donde tenemos el alumno contra el maestro. Tenemos a Scar y Simba. Eh, Simba era un leoncito hedonista vaguillo que seguramente no iba a ser un buen rey, definitivamente no iba a ser un buen rey. Y asumimos que se convierte en el gran rey a partir de todo este caos, destrucción horrible, se muere su papá y todo, pero es el dinamismo del mundo, ¿no? Es que el mundo es amoral, los dioses son amorales, nosotros somos los que le ponemos la moral. Y Jorge ya habló de eso. El Quijote y sus enemigos, Batman y el Joker, Apolo y Dionisos, Mojojojo y las chicas superpoderosas, es la oposición como dinamismo potenciador. Y el último momento sería las polaridades como separación, en donde el otro tiene que ser aniquilado. No hay espacio en el mundo para la otra parte de la polaridad. Lo que existe tiene que tener un solo color. No hay matices, no hay entendimiento, no hay reconocimiento. Se quiere vivir solo una cosa sin vivir la otra, se le teme al otro y se agrede para no ser agredidos. Solo uno puede permanecer al final.
y aquí es la religión del zoroastrianismo, las representaciones del conflicto del diablo contra Dios o contra Jesús a partir del siglo XVIII, Tanjiro contra los demonios en un manga y anime que se llama Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, o digamos que cazador de demonios, y las caballeros del zodiaco, ¿no? O sea, todos los dioses malos contra los caballeros de Atena. Es el bien y el mal y no hay solución. Y fíjense que esta es la más lamentable y esa es como la que menos parte de conciencia tiene. Pero en las otras dos hay hay esta figura que navega fácilmente en la armonía, en la polaridad como armonía y en la polaridad como conflicto, que nos va a superar, nos ayuda a superarnos a nosotros mismos, que es el trickster. Y el trickster es esa otra parte, o es el trabajador de Dios. Uno de los poemas más determinantes de la cultura alemana es el Fausto de Goethe. Y Mefistófeles en realidad lo que es un trickster. O sea, llega nada más a joder la vida, pero porque al final de todo, este caos, este infierno que se va a atravesar, como dice Terence McKenna, acaba en verde. O sea, el destino al final de cuentas acaba en verde, termina bien, Que pero está completamente inspirado en el Hasatán de Job del Antiguo Testamento. exactamente. Que justamente ahí, ese Hasatán, pues lo que significa es el adversario, el rival. Hasatán es nada más un nombre de un título, no es el sujeto en sí mismo, no es un mono, Perdón, y ¿sí? para la Dave. cultura occidental, Satán, literal, eso significa. Luego no lo tienen muy concebido, o sea, como tú lo estás diciendo, o sea, el enemigo, el adversario, o sea, es literal lo que significa. Es que los dos grandes tricksters de la cultura para mí son el Joker y Satán, pero no quería hablar de Satán porque, pues, ya saben, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de religión, ¿no? Pero sí, luego yo creo que sería muy bien cuando tengamos tiempo de abordar con mucho cuidado y con mucho respeto los temas religiosos, dedicarle uno entero a la evolución del concepto del chamuco, ¿no? Del diablo, de Satán. Pues porque no es lo mismo, ¿no? Para nada es lo mismo, pero es interesantísimo el tema. Oye, que nunca ninguna figura del diablo tuvo el nombre tan cool como Mefistófeles, ¿no? Se escucha hasta así muy Sí, a mí fregón. me encanta Ese está ese muy nombre. padre el nombre. Sí, 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 la verdad está chido. Luego ya les cuento otros nombres así de entidades oscuras, demoníacas. Fíjate, Alfa, Pero que hay, sí, sí, perdón, dale, dale. rápido, nada más. Hay un estudio que alguna vez leí hace tiempo, no recuerdo el nombre exacto, pero justo hacía un análisis de los tricksters que había en diferentes pueblos de África y en diferentes pueblos nativoamericanos. Y una de las cosas que encontraron en común es que los más comunes, o sea, los que más se repetían, eran de tres animales. Era Ujú. la araña, era el raven, que no sé cómo traducirlo porque es otro tipo Cuervo. de cuervo. Sí, pero es que Carl también es cuervo, pero son Ujú. diferentes. Y era el coyote. Y algo que se decía en el análisis era que justo esos tres animales tienen la característica de que casi son antisociales, o sea, en su grupo, o sea, son como muy solitarios, ¿no? Y esto me recuerda un montón a lo que les había dicho yo, por ejemplo, de Aquiles, ¿no? En los héroes, o sea, de que los héroes generalmente eran colectivos o sea, en su trato con la sociedad y en sus reglas, y que los villanos tal cual acá serían más bien como esos solitarios, ¿no? Y creo que el trickster en muchas culturas sí acaba teniendo ese elemento como de trabajar solos, es muy seductor, pero en el fondo es muy solitario también. Ujú. Ya. Y justo eso también lo dice Joseph Campbell, pero ya ves que Joseph Campbell lo hace el análisis con los pueblos de Norteamérica, con los nativos. Y él dice que en el sureste es una liebre, el trickster es una liebre, aplica igual. En el oeste del Mississippi dice es un coyote y al noroeste es un cuervo. Entonces, es que son evasivos. No los puedes agarrar, huyen y si no los puedes de alguna manera domesticar. Porque pues, los coyotes están bien chidos, son bonitos en casa de perros, pero no se pueden domesticar igual que los perros. Entonces,
refiriéndome estrictamente al Trickster, otras figuras del Trickster son Loki, Hermes, Set. Y es que estos mens, a diferencia del caos que puede traer un dragón, un ogro, una tormenta, el caos que traen estos es un caos físico, es un caos de destrucción material. Y lo que trae Loki, lo que trae Hermes, lo que trae Set, lo que trae el Joker, lo que trae Hasatan, es un caos psicológico. Entonces, tal vez ellos no son conscientes, y esto lo dijo Jorge y es clarísimo. Tal vez ni siquiera ellos mismos son conscientes de su papel, pero lo cumplen, y muchas veces lo cumplen nada más porque les gusta, y los cumplen porque están diseñados para regocijarse en lo que van provocando. Como lo que platicábamos la vez pasada, por nosotros mismos también parece que estamos evolucionados o diseñados para ciertas cosas y las hacemos pues porque nos gusta y porque las sentimos, pero no entendemos nuestro rol dentro de la gran trama cósmica, que tal vez, y solo tal vez sea nada más pasar nuestros genes a la siguiente generación. Y el Trickster es igual, el vato llega y hace su desmadre y hace su caos, pero en realidad es lo que ahorita como me dicen muchos que está ahí para el desarrollo del personaje. Está para el desarrollo del personaje, pero está para el desarrollo de la comunidad y está para el desarrollo de la trama mundial y de la trama cósmica. Eh, Muchas veces es lo que dicen los dos, es para cuestionar nuestra ciega aceptación al orden social. Sí están para eso. Y a mí lo que me gusta mucho y que también tiene que ver con lo que ya mencionaron es que el Trickster se sabe embaucador. El trickster nunca se toma en serio a sí mismo. El trickster sabe que es parte de una farsa, pero el trickster cuando llega y te muestra su farsa, lo que te está diciendo en el fondo es lo que ya dijeron ustedes. Yo te estoy mostrando el gran teatro que estoy armando, pero solo para que tú te des cuenta que lo que tú piensas que es serio, para que tú pienses que lo que es orden, para que tú pienses que lo que es ley y ley universal y ley determinante de la que no te puedes salir, también es una farsa, también es un teatro, también son cosas que se caen a la primera o a la segunda. Entonces, al Joker de Heath Ledger, eso es lo que le causa conflicto. Lo que le causa conflicto es que se sientan tan serios y que se sientan tan seguritos dentro de su obra teatral, de su papel chafita que están desempeñando. Es como el trickster es, date cuenta que estás leyendo un guión. O sea, y libérate. Ya el trickster es, no me importa lo que vas a hacer después de que te liberes, pero me repudia verte tan seguro de una mentira, de una farsa como la que estamos viviendo todos. Entonces, muchas veces, a mí me encanta este personaje porque muchas veces es enviado mismo del bien, enviado mismo del creador. Y en otras mitologías, como bien sabes, Jorge, lo dice Joseph Campbell, el trickster es el creador del mundo. Él es gracias a quien el mundo es lo que es. Entonces, por eso escribí ese cuentito y por eso quise abordar el trickster de esta forma. De hecho, a veces es el que trae la muerte y otras veces también es el que trae el fuego. Y para los seres humanos el que trae el fuego literal es el que nos dio la razón, ¿no? Y nuestro sentido de ser, aunque él realmente no tenga ese sentido porque está rompiendo el orden natural del mundo, ¿no? Que era, el fuego es de los dioses, no de los hombres. Y que también hay una en donde es el conejito, el conejo, la liebre es el que trae el fuego, o Prometeo. Sí. Un titán. La historia de Prometeo está bien interesante de principio. Increíble, es buenísima. Hasta cómo es liberado. Díganos si quieren que hablemos de dioses griegos, escríbanos y podemos hablar de ellos. Oye, ahorita me recordó mucho lo que dijiste, Alfa. Hay una parte de la película del Joker de Heath Ledger al final, donde precisamente dice esto, ¿no? Dice, ¿qué es lo que esto es lo que sucede cuando un objeto inamovible se enfrenta contra una fuerza indetenible, algo así. No recuerdo exactamente cómo es el dicho. Y tiene mucha razón, ¿no? Me hizo muy interesante el análisis que hiciste, porque incluso poniéndolo ya en la vida real, el caso que diste, por ejemplo, de Cristiano y Messi, en alguna entrevista ellos dijeron que si se pudieron permanecer tantos años como nunca ha pasado en la historia, es porque, decía Cristiano, yo lo único que quería es estar por encima de él, y él quería estar siempre por encima de mí. O sea, era una competencia entre los dos, sin que fuera todo lo que se hizo mediática. Realmente uno estaba atento a lo que hacía el otro y uno hacía que el otro fuera mejor.
y se mantuvieron tantos años en ese nivel precisamente por eso. Yo difícilmente creo que hubiera mantenido tantos años si no hubiera estado el uno o el otro presente, ¿no? Nada Totalmente, más sí, quería totalmente, hacer ¿no? ese apunte. Adelante, Jorge. Fíjate que me quedé pensando, sí, en el fondo, mi cerebro ahí inconsciente, como que siguió masticando esta pregunta de él que está al principio de por qué nos atrae tanto el Joker. Y luego recordé algo por lo que mencionó Alfa, de repente mencionó el Quijote. Y hay algo bien extraño con el Quijote y es que el Quijote fue, digamos que, entendido de formas bien distintas en épocas diferentes. Durante la Ilustración, el Quijote se veía como un imbécil, o sea, como el modelo que no debes de seguir como sociedad, ¿no? Porque pues el tipo era idealista, pero a un extremo que casi casi es irracional. Y después en el romanticismo, también de repente el Quijote fue visto más bien como un héroe, porque era un héroe que justamente estaba tratando de llevarnos hacia algo ideal precisamente. Y creo que eso podríamos también proyectarlo al fenómeno Joker y entenderlo, porque acuérdense cómo eran los villanos al principio, ¿no? De películas de superhéroes y también de cómics. O sea, este Superman que era perfecto, ¿no? O sea, que tenía su kriptonita, sí, pero que realmente en valores y en todo lo demás era la luz plena, ¿no? Y inclusive el Batman, no sé de qué época es, de los 50, 60, no recuerdo, esa serie viejita, con César Romero del Joker, pero pues es un Batman también que de oscuro no tiene nada. Entonces, como que en aquellos héroes donde sí estaba muy blanco y negro y muy como sin matices el bien y el mal, pues a lo mejor un personaje como con un Joker tan caótico no funcionaba. Pero de repente algo pasó que empezamos otra vez como a ponerle mucho peso, yo creo, a la psicología de los personajes. Ya como que de repente la psicología otra vez nos empezó a mover mucho, ¿no? O sea, que habrá detrás como de la forma de ser de alguien y cuáles serán o sea, lo que provocan las acciones, las intenciones que tienen las personas. Eso nos empezó a fascinar otra vez como sociedad, quizás más que en otras décadas. Eh, y ahí entra perfectamente el trickster otra vez. Por lo que dice Alfa, o sea, el trickster sí es esta figura que no es un caos material, es un caos psicológico. Entonces yo creo que también por eso ahorita acaba siendo como tan relevante y no solo se hace compleja esta figura del Joker, sino que cuando tú complejizas al trickster, acabas complejizando también al héroe y a todas las personas con las que ese trickster se va a relacionar. A mí me gusta mucho algo en la película de Joaquín Phoenix y es que la película te da a entender que casi casi Batman y Joker nacen al mismo tiempo, o sea, en el mismo momento. Hay durante toda la película una cuenta cronológica escondida, van saliendo números, que 11, 10, 9, 8, 7, así escondidos por toda la película, y justo cuando van a matar a los papás de Bruce Wayne y se va a despertar Joker acostado en el coche, llegan, por fin se acaba la cuenta regresiva y los dos de repente como que se convierten en lo que son, ¿no? Pero es como esta idea de uno requiere a la fuerza como del otro. Entonces, no sé, o sea, como que hablando de todo lo que dijo Alfa, se me vinieron estas reflexiones. Sí, a mí se me hace súper interesante. Incluso en el primer Batman, que obviamente pues, era otra época, de Tim Burton, incluso lo hace literal. O sea, uno complementa al otro y uno hizo que naciera el otro. Obviamente él se salió del canon y el Joker es el que literal mata a los papás de Batman en esa interpretación que tuvo Tim Burton. Y al final él le dice, bueno, es que yo te creé a ti y tú me creaste a mí. Entonces es bastante interesante esta figura. A mí lo que se me hace fantástico y maravilloso del Joker es que si lo comparamos contra otros villanos, los villanos más poderosos debatiblemente de otros cómics, por ejemplo, pues realmente Lex Luthor, por ejemplo, pues siempre quiso deshacerse de Superman y en muchas tomas vimos cómo él intentó matarlo, ¿no? Venom en Spider-Man, realmente su motivación de Eddie Brock al principio es matar a Peter Parker y por eso el simbionte estuvo con él y hasta que no se aseguró que estuviera muerto en una isla, que después, spoiler, no se murió, no estuvo tranquilo, ¿no? Y en cambio al Joker, pues realmente no tiene una motivación. O sea, la motivación del Joker, quitando el de Romero, que sí era el dinero,
pues realmente no era el dinero, realmente no era asesinar gente, realmente, o sea, él tenía una motivación como que muchísimo más grande, muchísimo más difícil de entender, y nunca era matar a Batman. De hecho, muchas veces lo tuvo contra las cuerdas y tuvo literal para matarlo, y pues realmente se reía a él en su cara. O sea, su motivación siempre era constantemente sacar el status quo, ¿no? Incluso vemos en esta historia de Batman muchas veces la historia de cómo Batman va a pedir su ayuda de manera, de esta inteligencia que tiene el Joker para poder resolver estos crímenes. Y el Joker siempre se escapa para seguir haciendo esto que pareciera casi divino, ¿no? O sea, creo que ahí la relación que tiene, por ejemplo, con Loki o con Zed es casi un paralelismo, porque el Loki mitológico se encargaba de eso que decía Alpha, o sea, realmente de ir a hacer literal un desmadre y luego irse y luego se reía, y realmente no lo hacía para molestar, sino porque le parecía divertido. O sea, me hacía bastante interesante. Alpha, ¿quieres decir algo? Sí, exactamente es de lo que quieres, de lo que estás diciendo, lo que quiero abarcar. Que para mí, a pesar de que Tom Hiddleston es muy buen actor y a pesar de que está interesante el Loki de Marvel, es un Loki muy menguado y es un Loki muy limitado para la gama que tiene, el potencial que tiene ese personaje, justo por lo que estás diciendo. El Loki de Marvel es un niño caprichoso que quiere llamar la atención y quiere ser querido por sus papás. Y Loki en realidad no es eso. O sea, el dios de la travesura y el dios embaucador y el dios del caos no quiere que llamar la atención. O sea, eso sí es un niño, eso sí lo ves en la psicología del niño. Y a final de cuentas, los mitos representan nuestra propia psicología y nuestros propios avances y nuestras propias formas. Pero este no es el caso. Loki no representa la psicología infantil del niño caprichoso que quiere llamar la atención. Loki representa tal cual lo que está diciendo, es el dios del caos, el dios del desmadre, el dios, o sea, en verdad él va a disfrutar ver cómo no quiere matar a Thor, tal vez, o sea, no lo quiere lastimar, si se lastima se va a reír, pero lo que quiere sí es verlo caer, si quiere verlo humillado, si quiere verlo derrotado, y no solo a él, a cualquiera y a miles. Loki mismo se transformó en muchos animales y dio a luz a otros dioses de una manera bastante extraña, pero porque Bernir. era Loki. Ajá. Entonces, sí. El Loki de Marvel es bueno, pero podría ser mil veces mejor si hubieran respetado justo eso, que no hay una psicología humana detrás de Loki, ¿no? No es un niño caprichoso que quiere ser querido por papá y mamá. Fíjate, es más ¿Qué digo? interesante porque rápidamente, viendo la película, me preguntaron que si me gustó o no la de Thor. Aquí lo que me gustó es que el director Taika se toma la película como... Es muy difícil tomarte la mitología eh, seriamente. O sea, qué difícil poder poner todo lo que hicieron los dioses. Imagínense griegos, una película real y tratarla de hacer al mundo de los humanos, casi imposible. Y él se ríe de esto y hace una película que es una total payasada. Y si así fuera, pues sí pudieran poner a Loki real, ¿no? Perdón, Jorge, adelante. Ah, no, nada más iba a mencionar algo para enfurecer a la audiencia, pero este, o sea, de este universo de Marvel creo que hay más cantidad de películas decentes que de DC, pero las mejores de DC para mí son las mejores, punto. Y creo que una de esas características, que una de esos porqués es precisamente los villanos, en especial el Joker de Heath y el Joker de Joaquín. O sea, creo que eso es algo que yo todavía no encuentro hasta ahorita en Marvel, ni siquiera Thanos. De hecho, me gustó Gore en la última de Thor, creo que hicieron un buen trabajo con el villano. No es Joker, pues, pero creo que está bien logrado. Pero bueno, ahí te das cuenta de la gravedad que tiene un buen villano dentro de una historia, ¿no? Y en ese sentido, sí, al menos en cine, pues que es el mejor de todos, el más logrado se acaba siendo el Joker. Yo creo que sí. No, y no creo ni siquiera que sea debatible, ¿eh? O sea, la segunda película de Christopher Nolan es la mejor película de superhéroes hasta el día de hoy. O sea, claro, tiene sus áreas de oportunidad, pero ninguna otra ha llegado a esos. Pues es una obra maestra, la verdad, esa película. Wow. Fíjate que yo no sé no sé cuál me gusta más entre esa y la de Joker, no sé. Yo sé que casi todos van a decir que The Dark Knight y sí me gusta mucho, pero bueno, una yo no puedo ser muy objetivo porque a mí me encanta Joaquín Phoenix, pero otra cosa que tiene Joker que a mí me gusta mucho es que el narrador es él, no te lo narra con palabras, pero tú sí estás viendo la historia a través de sus ojos.
tiene algo bien curioso esa película y es el hecho de que él sale en todas las escenas, en todas, ¿no? O sea, aunque seas el protagonista de tu película, es común que en algunas escenas no salgas. Él sale en absolutamente todas. Y para mí eso significa que él es el narrador de la película. Pero lo que eso te dice es que él es un narrador inconsistente, tal cual. Tal Y es así creo, que llegas a ver cosas que solo él vio claro, en su claro, esquizofrenia. en su esquizofrenia, ¿no? Y además, me acuerdo que al final de la película le dice la psiquiatra, le dice, se empieza a reír y le dice que se acordó de una broma, pero que no entendería la broma si se la contara. La broma puede ser toda la película, o sea, y la broma puede ser con nosotros también, ¿no? O sea, a lo mejor todo lo que vimos en realidad es algo construido por él, o para burlarse de nosotros, o también para burlarse de él mismo, no lo sabemos, ¿no? Y se me hace padrísimo, porque entonces sí nos dieron un origen del Joker, pero quizás muchas de esas cosas en realidad no pasan tampoco. Entonces, eso sí se me hace algo hiper bien logrado ahí. O sea, la de Nolan me encanta. Además, Heath Ledger se robó la película sin ser el personaje principal, y eso está fregoncísimo, pero la de Nolan sí es una película con una vista, se supone que objetiva. Tú estás viendo tal cual como pasan las cosas. La de Joker no. Y se me hace genial que le hayan metido esa subjetividad precisamente a este príncipe de la locura, ¿no? Está genial, tal cual. O sea, porque él te lleva a que tú experimentes la película como tú quieras. O sea, a lo mejor él sí es el hermano de Bruce Wayne, pero a lo mejor ni al caso. O sea, te deja así. En realidad, al final, no te da respuestas la película. Recuerdo la escena en donde él conoce a Bruce Wayne y me acuerdo que los dos estaban vestidos igual, una chaqueta café con abajo algo blanco, por ejemplo. O sea, hay detallitos así que dices, la película parecería que está diciendo es que sí, pero al mismo tiempo, a lo mejor todo es su cabeza, ¿no? Entonces, se me acaba siendo una forma, digamos que muy adecuada de contar la historia de ese personaje. Pero bueno, a final de cuentas creo que las dos son muy buenas películas. Quizás habrá muy buenos villanos en otras películas que no son de superhéroes, y a lo mejor ahí sí habrá varios que le compiten. Pero en cuestiones de superhéroes tal cual, yo sí creo que no. Sí, estoy de acuerdo. Yo para cerrar mi participación el día de hoy sería esa, que como villano de cómics, bueno, es que creo que es de los pocos personajes que logran trascender, ni siquiera podemos hablar del Joker como un villano de cómic, o sea, es un villano cinematográfico y va a ser muy difícil que tú vayas a cualquier lado y la gente no sepa quién es el Joker, ¿no? Y incluso hay muchos superhéroes que podríamos decir que son famosos que no lo conocen, pero al Joker sí. Entonces creo que es el villano por excelencia y esta parte seductora de él y esta parte oscura, pero a la vez clara que él tiene, se me hace fantástica. Yo me quedaría con eso. Yo me quedaría con que nos guste el Joker porque vemos parte de nuestra psique ahí reprimida que está gritando y que se está liberando y que es algo que de alguna manera quisiéramos hacer o quisiéramos ser en algún momento de nuestras vidas. Nuestra cara es Batman, nuestra cara es Superman, nuestra aceptación es la normalidad, pero en el fondo, claro que tenemos ganas de disfrutar en algún momento, no como lo constante, no como lo cotidiano, pero sí tenemos ganas de disfrutar un tiempo de caosito, de locura, de salirnos con la nuestra, de reírnos de cosas absurdas, de reconocer abiertamente que vivimos en un mundo absurdo y que tal vez vamos a seguir jugando el juego, está bien, pero necesito echar ese Joker, ese. Entonces, todos los mitos, a final de cuentas, nos hablan de nuestra propia alma, de nuestra propia psique, en realidad es lo mismo, alma y psique, alma y mente es lo mismo. Entonces, es esa parte de nosotros que hemos negado, que hemos olvidado y que cuando lo vemos nos recuerda que sí somos pillos, que sí somos esos bufoncillos y que sí somos esa cosa ahí que a veces hace las cosas sin sentido, pero con muchísimo gusto de hacerlas, porque también hay mucho sin sentido en el mundo general. Entonces yo creo que por eso nos atrae, porque es algo de nosotros que vemos reflejados, como cuando vemos en otras personas algo de nosotros que no nos gusta ahí en ese villano que deberíamos juzgar y que deberíamos criticar, decimos, "Ah, pues yo también quisiera, un poquitín". Bueno, yo por último les voy a decir, primero,
de lo que dice Dave, pues sí, Joker es el villano más reconocido, pero quizás no sea tampoco el más conocido porque conocerlo está cañón, ¿no? En el fondo casi no sabemos nada de él y lo que sabemos puede que esté completamente equivocado porque es él quien lo cuenta. Y de lo último, pues quizás estaría bien hacer un ejercicio, ¿no? Para mí, para ustedes y para el público. Igual y la próxima vez que nos duela la vida y que nos duela el mundo y que nos duela todo, pues a ver, hay que reírnos, a ver qué demonios pasa. Quizás ahí haya algo de sabiduría dentro de la locura de ese Joker. Y con esa frase que me parece no pudimos haber terminado de una mejor manera, terminamos el capítulo del día de hoy. Esperamos les haya gustado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos por Instagram. Ustedes nos siguen también por el canal de YouTube. No olviden darle clic a la campanita y también nos pueden escuchar por Spotify. Esperen nuestro programa la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Adiós, gracias. Bye.